este triángulo, chicos, es un triángulo rectángulo. Vamos a obtener las funciones trigonométricas para el ángulo A y para el ángulo B. Vamos a comenzar para el ángulo A. Entonces ya sabemos que la función seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo A mide 6 y la hipotenusa mide 10. La función coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente mide 8 y su hipotenusa mide 10. Falta la función tangente. Tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente que mide 8. Estas son las funciones trigonométricas para el ángulo A. Ahora vamos a obtener las funciones trigonométricas para el ángulo B. Para el ángulo B obtenemos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto mide 8 y la hipotenusa mide 10. Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el ángulo B, este es su cateto adyacente. El cateto adyacente es parte de él, o sea, mide 6 sobre 10. La tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de B es el que mide 8 y el cateto adyacente es el que mide 6. Recordemos, el cateto adyacente es parte de ese ángulo. Entonces observamos, es diferente cómo se acomodan las medidas de los lados para las funciones según el ángulo que se quede como referencia. Si tomamos el ángulo A, observen, cateto opuesto sobre hipotenusa, 6 sobre 10. Y para el ángulo B, su seno es cateto opuesto que mide 8 sobre la hipotenusa que mide 10. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo tomamos el cateto opuesto según el ángulo que tengamos como referencia? Ahora, chicos, vamos a calcular la medida del ángulo M. Observamos que tenemos solo dos lados. Si tengo el ángulo M, 5 sería el cateto opuesto, está enfrente de él. 12 es su cateto adyacente, es parte de él. Y el más grande es la hipotenusa. Entonces este 12 es el cateto adyacente. Ahora, tenemos las tres funciones trigonométricas. Seno del ángulo M es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo M es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo M es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál función ocupar? Si observamos el seno, me pide el cateto opuesto, que sí lo tenemos, pero no tenemos la hipotenusa. El coseno del ángulo M me pide el cateto adyacente, que sí tenemos, pero hay que dividirlo entre la hipotenusa y no tenemos la hipotenusa. Entonces, ocupamos la función tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, y son los lados que tenemos. Cateto opuesto mide 5 y cateto adyacente mide 12. Obtenemos el decimal y es 0.416 periódico. Pero eso no es el ángulo. Para el ángulo, recordemos que aplicamos el arco, en este caso como ocupamos la tangente, el arco tangente de este número o de la fracción que obtuvimos de 5 doceavos. Como lo hacemos en la calculadora, es conveniente dejar la fracción 5 doceavos, porque aquí no están todos los números 6 que deberían de estar. Entonces en la calculadora, shift tangente de la fracción 5 doceavos, y el resultado es un ángulo
de 22.61 grados. Tiene más decimales, pero con eso es suficiente. Entonces hemos calculado el ángulo M y nos da 22.61 grados. Lo calculamos con la función tangente porque de las tres es la única que nos permitía calcular ese ángulo, porque nos pide cateto opuesto sobre cateto adyacente y son los datos que teníamos. Entonces ya calculamos el ángulo M. Ahora, chicos, observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a considerar o tomar como referencia el ángulo A. Observamos que en el triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más grande. En este caso nuestra hipotenusa mide 15 centímetros. El cateto adyacente es el que es parte de ese ángulo. En este caso nuestro cateto adyacente mide 12 centímetros. Y nuestro cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. En este caso mide 9 centímetros. Entonces, con esos tres lados, con esas tres medidas, podemos encontrar ciertos cocientes. Pero hay un cociente que se llama la función seno del ángulo A, porque es el que estamos tomando como referencia. Esa función seno se obtiene con el cociente de dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ya tenemos números. Cateto opuesto vale 9 e hipotenusa vale 15 centímetros. Si convertimos esta fracción a decimal, obtenemos 0.6. Entonces, la función seno, que se abrevia así, la función seno del ángulo A, aquí tenemos un número decimal. Eso no nos ha permitido conocer cuánto mide este ángulo. Las funciones son para calcular las medidas de los ángulos. Entonces, ahora si quiero obtener el ángulo A, tengo que obtener el arco seno de este número de 0.6. Y se obtiene con las calculadoras. Entonces, en la calculadora podemos obtener la medida del ángulo si apretamos la tecla Shift, luego apretamos la tecla Sin y apretamos el número 0.6 y obtenemos que este ángulo mide 36.8698. Da más decimales, pero con eso es suficiente. Entonces, nuestro ángulo A mide 36.8698 grados. Ya tenemos esta medida. Vamos a obtener el ángulo de inclinación de la recta. Tenemos esta recta, tenemos dos puntos en ella, el punto A y el punto B. Recordemos que la pendiente se calcula con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos a sustituir. Entonces, voy a determinar que este sea mi punto donde tengo x2, y2, que aquí tengo x1, y1. Puede ser al revés, aquí ser x1 y y1, y aquí tener x2 y y2. Pero ahorita sí lo quise determinar, da el mismo resultado. Entonces, hacemos sustituciones. Y2 vale 4, menos y1 que vale 0, x2 vale menos 3, menos x1 que vale 2, más 2. Hacemos operaciones, 4 menos 0, 4, pero aquí observen, queda menos 3 y menos por más, menos 2. Continuamos con las operaciones, 4 y dos signos negativos se suman y siguen siendo negativos. Entonces la pendiente es igual a menos 4/5. Ya tengo la pendiente. Recordemos que la pendiente tiene una relación con la tangente. ¿Por qué la tangente? Pues porque la pendiente me da el cateto opuesto y el cateto adyacente. Este es el ángulo que debemos calcular. Pero observen, ¿dónde está ahora el triángulo rectángulo? Fíjese que en Y es 4. Observamos, aquí es 4. Y el 5 es el cateto adyacente. Aquí tenemos el cateto adyacente. Las 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Observamos ahora el triángulo nos quedó de este lado. Y el ángulo que vamos a medir
va del eje X en sentido antihorario hacia el eje Y, viene de aquí para acá. Entonces aquí tenemos el triángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso es la tangente. Entonces, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, tangente del ángulo alfa es igual a la pendiente. Y para calcular el ángulo, recordemos que este es un número, entonces el ángulo me va a dar con el arco tangente de la pendiente. Entonces, ángulo es igual al arco tangente de menos 4/5. Eso lo hacemos con la calculadora. Y obtenemos un ángulo de menos 38.65. Ahora, este ángulo da negativo y si observan es muy pequeñito y aquí se ve muy grande. Lo que pasa es que la calculadora toma la decisión de darnos este ángulo. Eso está programado en las calculadoras. Este menos 38 es este ángulo, está midiéndolo en sentido horario. Menos 38.65. Pero nosotros debemos considerar el ángulo de aquí arriba. Entonces, si observamos, estos ángulos son suplementarios. Entonces, el ángulo alfa lo obtenemos si a 180 le restamos el ángulo que salió aquí, 38.65. Hacemos la resta. Y obtenemos que el ángulo alfa mide 141.35 grados. Ya obtuvimos el ángulo de inclinación de esta recta, dados 2 puntos y no pasa por el origen. Ahora lo que podemos hacer también es obtener la ecuación de esta recta. Como no pasa por el origen, la ecuación tiene esta forma: y es igual a mx más b. Ya tenemos la pendiente, es negativa cuando inclinan a la izquierda. Entonces, y es igual a menos 4/5 por x más b. Ahora, para calcular b, tenemos los puntos y sabemos que si tomamos, por ejemplo, este punto, si x vale 2, y tiene que valer 0. Tomamos ese punto, y va a valer 0 cuando x vale 2. Tomé el punto 2,0. Entonces, si observamos, tenemos una ecuación lineal, hacemos operaciones y encontramos el valor de b. Resolvemos esta multiplicación y queda menos 8/5. 0 es igual a menos 8/5 más b. Para encontrar el valor de b, sumamos 8/5 a ambos miembros. Entonces quedaría 0 más 8/5 igual a menos 8/5 más 8/5 más b. Esto se hace 0 y queda que 8/5 es igual a b.